La globalización, consecuencias humanas, por Zygmunt Bauman. 13. 3. Después del Estado Nacional, ¿qué? ¿Universalizar o ser globalizado? Esta percepción novedosa y molesta de que las cosas se van de las manos es el que expresa, con escasos beneficios para la claridad intelectual, en el concepto, ahora en boga, de globalización. En su significado más profundo, la idea expresa el carácter indeterminado, ingobernable y autopropulsado de los asuntos mundiales. La ausencia de un centro, una oficina de control, un directorio, una gerencia general. La globalización es el nuevo desorden mundial, de Howitt, con otro nombre. Este rasgo es inseparable de la imagen de la globalización y la coloca en el polo opuesto de otra idea, a la cual aparentemente reemplazó, la de universalización, antes constituida del discurso moderno sobre los asuntos globales, pero ahora caída en desuso, rara vez mencionada, incluso olvidada por todos salvo los filósofos. Tal como civilización, desarrollo, convergencia, consenso y muchos otros conceptos clave del pensamiento moderno primitivo y clásico, la idea de universalización transmitía la esperanza, la intención y la resolución de crear el orden. Por encima de lo que indicaban los términos afines, significaba un orden universal, la creación de orden en una escala universal verdaderamente global. Como otros conceptos, la idea de universalización apareció durante la marea ascendente de los recursos de las potencias y las ambiciones del intelecto modernos. Toda esa familia de conceptos anunciaba al unísono la voluntad de cambiar y mejorar el mundo, así como de extender esos cambios y mejoras a una dimensión global, abarcadora de toda la especie. Por eso mismo declaraba su intención de crear condiciones de vida similares para todos, en todas partes, de dar a todos las mismas oportunidades y tal vez incluso crear la igualdad. Nada de ello permanece en el significado de la globalización tal como lo expresa el discurso actual. El término se refiere, ante todo, a los efectos globales, claramente indeseados e imprevistos, más que a iniciativas y emprendimientos. Sí, nos dice, nuestras acciones pueden y suelen tener efectos globales, pero no tenemos ni sabemos a ciencia cierta cómo obtener los medios para planificar e instrumentar acciones globalmente. La globalización no se refiere a lo que nosotros, o al menos los más ingeniosos y emprendedores, queremos o esperamos hacer, sino a lo que nos sucede a todos. La idea se refiere explícitamente a las fuerzas anónimas de von Wright, que operan en una vasta tierra de nadie, brumosa y cenagosa, intransitable e indomable, fuera del alcance de la capacidad de planificación y acción de cualquiera. ¿Cómo sucedió que esta vasta selva artificial, no la selva natural, cuya conquista y dominación emprendió la modernidad, sino, parafraseando la feliz expresión de Anthony Giddens, la selva fabricada, la que surgió después de la domesticación y la conquista, y como resultado de estas, apareció a la vista? ¿Y por qué adquirió este tremendo poder de obstinación y resistencia que a partir de Durkheim se considera el rasgo definitorio de la realidad concreta? Una explicación plausible es la demostración creciente de debilidad, incluso de impotencia, de las consabidas agencias encargadas de imponer el orden. Entre estas sobresalió el Estado durante toda la era moderna. Entre estas sobresalió el Estado durante toda la era moderna. Uno siente la tentación de decir el Estado territorial, pero en la práctica y la teoría modernas, las ideas de Estado y soberanía territorial se han convertido en sinónimos, de manera que la expresión anterior se ha vuelto pleonásmica. El Estado era, precisamente, una agencia que reclamaba el derecho legítimo y poseía los recursos para ello, de formular e imponer las reglas y normas a las que estaba sujeta la administración de los asuntos en un territorio dado. Reglas y normas que, se esperaba,
transformarían la contingencia en determinación, la ambivalencia, el azar en regularidad. En fin, el bosque primigenio en un jardín cuidadosamente planificado, el caos en orden. Imponer orden en una parte del mundo adquirió el significado de constituir un Estado dotado de la soberanía para realizar ese cometido. También significaba necesariamente la ambición de imponer un cierto modelo de orden a expensas de modelos diferentes, rivales de aquel. Para ello, era necesario adquirir el vehículo del Estado u ocupar el asiento del conductor en el que ya existía. Max Weber definió el Estado como la agencia que reclama el monopolio de los medios de coerción y su uso dentro de su territorio soberano. Cornelius Castoriadis advierte que no se debe confundir al Estado con el poder social como tal. El primero, dice, se refiere a una forma particular de distribuir y condensar al segundo, precisamente con la idea de potenciar la capacidad de imponer el orden. El Estado, dice Castoriadis, es una entidad separada de la colectividad e instituida de tal manera que asegure la permanencia de esa separación. Se debe reservar el término Estado para aquellos casos en que se instituye bajo la forma de aparato estatal, lo cual implica una burocracia civil, clerical o militar, aunque sea rudimentaria. Dicho de otra manera, una organización jerárquica con un área de competencia delimitada. No obstante, señalemos que esa separación entre el poder social y la colectividad en modo alguno fue un hecho casual, un capricho de la historia. La tarea de crear el orden social requiere esfuerzos enormes, constantes, para seleccionar, trasladar y condensar el poder social, lo cual a su vez exige recursos tales que solo el Estado, con la forma de un aparato burocrático jerárquico, puede reunir, concentrar y desplegar. La soberanía legislativa y ejecutiva del Estado moderno descansaba necesariamente sobre el trípode de las soberanías militar, económica y cultural. Dicho de otra manera, sobre el dominio estatal de recursos antes desplegados por los focos difusos del poder social, pero ahora requeridos para sustentar la institución y el mantenimiento del orden administrado por aquel. La capacidad efectiva de crear el orden era inconcebible si no se apoyaba en la aptitud para defender eficazmente el territorio contra los embates de otros modelos de orden, inferiores o exteriores al reino. Para equilibrar las cuentas de la National Economy, para reunir recursos culturales suficientes a fin de sostener la identidad y particularidad del Estado a través de la identidad de sus súbditos. Pocas poblaciones aspirantes a la soberanía estatal propia poseían las dimensiones y los recursos suficientes para superar una prueba tan exigente y, por lo tanto, considerarla una perspectiva. Las épocas en las que el trabajo de imponer el orden era emprendido y realizado principal y acaso únicamente por los estados soberanos fueron, por eso mismo, tiempos en que existían pocos estados. Asimismo, la creación de un estado soberano obligaba generalmente a sofocar las ambiciones estatistas de muchas poblaciones inferiores, socavar o expropiar cualquier grado de capacidad militar rudimentaria que poseyeran, así como su autoabastecimiento económico y su particularidad cultural. En esas circunstancias, la escena global era el teatro de la política entre estados, que, fuese por medio de conflictos armados, negociaciones o ambas vías, apuntaba, ante todo, a trazar y conservar, garantizar internacionalmente las fronteras que separaban y encerraban al territorio de soberanía legislativa y ejecutiva de cada uno de aquellos. La política global, en la medida que la política exterior de los estados soberanos tuviera un horizonte global, se ocupaba principalmente de sustentar el principio de la soberanía plena e incuestionada de cada uno sobre su territorio, de borrar los escasos puntos en blanco que quedaban en el mapa y rechazar el peligro de ambivalencia derivado de algunas superposiciones de soberanía o reclamos territoriales no resueltos. En tributo indirecto, pero vigoroso a esa idea,
la principal decisión aprobada por unanimidad en la conferencia fundacional de la Organización de Unidad Africana consistió en declarar sacrosantas e inmutables a las nuevas fronteras estatales, respecto de las cuales todos coincidían en que eran productos artificiales del legado colonial. En síntesis, la imagen del orden global se reducía a la suma de órdenes locales, cada uno de ellos sostenido por el eficaz poder de policía de un solo Estado territorial. Cada uno debía acudir en defensa de los derechos de policía. Cada uno debía acudir en defensa de los derechos de policía de los demás. Durante medio siglo y hasta hace pocos años, sobre ese mundo parcelado por los estados soberanos, se superpusieron dos bloques de poder. Ambos promovían un grado de coordinación creciente entre los órdenes administrados por los estados dentro del reino de su metasoberanía, basado en la hipótesis de la insuficiencia militar, económica y cultural de cada uno por separado. Sin prisa, pero de manera implacable, se promovió un principio nuevo, en la práctica política antes que en la teoría, de integración supraestatal. La escena global se convertía en el teatro de la coexistencia y la competencia entre grupos de estados, en lugar de entre todos estos. La iniciativa de Bandung de crear el incongruente bloque de los sin bloque y los posteriores, recurrentes intentos de alineación emprendidos por los estados no alineados, fueron reconocimientos indirectos del nuevo principio. Sin embargo, los dos superbloques supieron socavar eficazmente la iniciativa al ponerse de acuerdo por lo menos en un punto: tratar al resto del mundo como el equivalente en el siglo XX de los puntos en blanco de la carrera decimonónica para construir y delimitar los estados. En la era de los bloques, la no alineación, la negativa a pertenecer a uno de los superbloques, el aferrarse obstinadamente al anticuado y cada vez más permitido principio de la soberanía suprema conferida al Estado, aparecían como el equivalente de la ambigua tierra de nadie, que los estados modernos combatieron con uñas y dientes, a la vez en competencia y al unísono durante la era de su formación. La superestructura política de la era del gran cisma ocultó las abdicaciones más profundas y, como se sabe ahora, importantes y perdurables del mecanismo de creación de orden. El más afectado por el cambio fue el papel del Estado. Las tres patas del trípode de soberanía han sufrido roturas irreparables. La autosuficiencia militar, económica y cultural, incluso la sustentabilidad del Estado, de cualquiera de ellos, dejó de ser una perspectiva viable. A fin de conservar su poder de policía para imponer la ley y el orden, los estados tuvieron que buscar alianzas y ceder porciones crecientes de soberanía. Y cuando por fin se desgarró el telón, apareció un escenario desconocido, poblado por personajes extravagantes. Aparecían nuevos estados que, lejos de verse obligados a entregar sus derechos soberanos, buscaban activa y empecinadamente cederlos. Suplicaban que les quitaran la soberanía y la disolvieran en las estructuras supraestatales. Aparecían etnias locales inéditas u olvidadas, muertas y renacidas, o desconocidas y debidamente inventadas, con frecuencia demasiado pequeñas, pobres e ineptas para pasar las pruebas tradicionales, que sin embargo exigían estados propios, dotados de todos los atavíos de la soberanía política, el derecho de legislar y controlar el orden en su territorio. Viejas o nuevas naciones que escapaban de las jaulas federalistas en las cuales la región fenecida superpotencia comunista las había encerrado contra su voluntad. Ahora utilizaban su nuevo poder de decisión para buscar la disolución de su independencia política, económica y militar en el mercado europeo y la alianza de la OTAN. La nueva oportunidad, que consiste en pasar por alto las condiciones severas y exigentes para ser Estado, encuentra su correspondencia en las decenas de nuevas naciones que se apresuran a instalarse en la atestada sede de la ONU,
que originalmente no estaba diseñada para alojar un número tan elevado de pares. Paradójicamente, fue la muerte de la soberanía estatal, no su triunfo, lo que dio tan tremenda popularidad a la idea de ser Estado. Según el cálculo mordaz de Eric Hobsbawm, cuando las Islas Seychelles tengan el mismo voto que Japón en los organismos multilaterales, la mayoría de los miembros de la ONU probablemente serán los equivalentes de fines del siglo XX de Saxe-Coburgo-Gotha y Schwarzburgo-Sondershausen.